Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Psicoteca, con Miguel Ángel Alcarria. Estamos de regreso para dar inicio a la segunda parte de ese programa doble y sesión continua que dedicamos todos los miércoles en La Voz a la salud. Ya han escuchado ustedes antes a Elena Kaliníkova, que como siempre nos ha hablado de la vida sana, de la existencia saludable, del naturismo. Y ya saben que después damos un salto cualitativo y nos vamos a la salud de la psique, a la salud de la mente, y ahí quien siempre nos echa una mano es don Miguel Ángel Alcarria. Don Miguel Ángel, muy buenas noches, muy bienvenido. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Muy buenas noches, don César. Muy buenas noches también a la audiencia de La Voz. Imagínense un campamento de verano para adolescentes en el que haya algún monitor dando de comer a sus hijos en calzoncillos. Muy normal no es, podría darse la situación además de que este monitor sirva el colacao a las 8 de la mañana en pleno toque de Diana. Imagínense un campamento con espejos pintados, inutilizados, y que en uno de ellos haya una mujer abierta de piernas con la frase "que aproveche", escrita en euskera. Supongo que invitando al sexo, a la masturbación. A buen entendedor, pocas palabras bastan y nunca mejor dicho, porque solo hacen falta dos para que sepamos por dónde van los tiros. Imagínense niños y niñas de entre 13 y 15 años, según los relatos de los menores, siendo obligados por los monitores a ducharse juntos en duchas mixtas. Imagínense, por un momento, a lo mejor se podría dar la escena con las hormonas a flor de piel, algún chico poniéndose más contento de lo habitual, sería posible. Y en este contexto, pues de lo más comprensible. Imagínense exponer a las niñas a esas tiendas de campaña erigidas sin lona alguna. Dar ocasión a este tipo de situación sería del todo intimidatorio como mínimo. Un campamento en el que los monitores se duchen desnudos frente a estos menores de edad, desvirtuando así la percepción de lo que es normal o de lo que significa la privacidad y el consentimiento para exponerse a este tipo de escenas. Consentimiento que, dicho sea de paso, no puede dar un menor a un adulto de ninguna forma. Imagínense que además las monitoras hagan topless en la piscina, en la cocina, o que uno de los monitores vaya con sus genitales al aire por las instalaciones del campamento porque hoy le ha apetecido que el sol toque ciertas partes de su cuerpo habitualmente ocultas por una simple cuestión de decoro, que no hay que infravalorar el decoro y mucho menos frente a los menores. Imagínense que se haga caso omiso de las quejas de los menores y que para más INRI se les prohíba, según el testimonio de los menores, ponerse en contacto con los padres cuando pues tienen ganas de expresar su malestar por situaciones de esta índole, estando obligados 15 días a estar en este contexto de vulnerabilidad y de horror. Todo esto en aras de una supuesta educación feminista e igualitaria que no deja fuera a varios cuerpos e identidades, en palabras de los propios responsables del campamento, aunque en realidad ha sido en aras de la politización del ocio infantil y de la ideologización de los menores. Pero va más allá de la politización o de la ideologización de los menores, como veremos. Pues bien, todas estas son situaciones denunciadas por quienes se consideran víctimas de los organizadores y monitores de un campamento juvenil que ha tenido lugar este verano en Bernedo, en el País Vasco, y que ya está siendo investigado por la China. Puede que le hayamos dado algo más de dramatismo al asunto, pero la denuncia está ahí y está al alcance de cualquiera que quiera consultar la información en los medios de comunicación. Pero esto no es nada nuevo porque el campamento en cuestión, que lleva realizándose los últimos 50 años,
parece ser que lleva recibiendo quejas al menos desde hace 3 años por situaciones tan bizarras como que los cocineros preparen la comida desnudos, lo que sería además de indecoroso, insalubre, y se saltaría todas las normas existentes en materia de protección de riesgos, además de, pues sería un abuso sin paliativos, ¿no? O tan bizarras como obligar a los adolescentes a chupar el dedo de un pie a los monitores para poder merendar, para que se les dé la merienda, o ser obligados a enseñar el culo frente a todos en algún caso, lo cual suena a un comportamiento de sumisión y vejación que, sumado a lo relatado anteriormente, es cuanto menos alarmante y expone el establecimiento de una relación de sumisión y vejación, como digo, que dejaría en situación de extrema vulnerabilidad y abuso a los menores en caso de que todo esto se confirmase que ha sido así. Obviamente, profesionalmente no pongo en duda a las víctimas y, por tanto, no pongo en duda la credibilidad de los relatos presentados ante los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque estos menores, en primer lugar, no tienen ninguna necesidad de inventarse todo lo que acabamos de relatar. En algún programa matinal de estos pseudoinformativos de una cadena de ámbito nacional, uno de los colaboradores pues llega a dar a entender que podría tratarse de una denuncia falsa. Pero cuidado, hemos pasado del hermana yo te creo al menor escribes demasiado bien y si te metes contra el colectivo queer puede ser que estés mintiendo. Hablamos de menores de 13 a 15 años, por tanto, de alumnos de secundaria que ya saben escribir e igualmente no es que escriban al estilo de Antonio Machado, que no es el caso. Por tanto, cuidado, como digo, no tienen a priori ninguna necesidad de inventarse nada. En segundo lugar, parece ser que el mismo testimonio se repite con diferentes personas. Por tanto, si se repite, hay base para dar credibilidad a estos testimonios. ¿O acaso es más plausible para algunos la tesis de la conspiración de estos menores contra este campamento? Imagínense insinuar una conspiración en adolescentes de 13 a 15 años que lo que relatan es aterrador y que por ello algunos han necesitado atención psicológica. Que nos parezca inaudito que algo así pueda haber sucedido no convierte los testimonios en inverosímiles. Que esto es algo que en ocasiones resulta difícil de comprender para ciertos profesionales poco curtidos en el tratamiento de abusos sexuales. Profesionalmente, en mi caso, que las he visto de todos los colores, puedo decir que casi siempre la realidad supera la ficción. Así que, bueno, como digo, además se repiten esos testimonios, no tienen por qué mentir estos menores y, en tercer lugar, hay mensajes y fotografías que al menos corroborarían parte de estos hechos, como el tema de la indumentaria inadecuada, del tipo de dibujos que predominan en el lugar o de la situación de incomunicación de los menores. Además, el tema de las duchas mixtas ha sido confirmado por los propios responsables del campamento, confirmando en parte el relato de los propios menores. Con respecto a la incomunicación, además, hay el caso de una niña que toma pastillas para la tensión, que parece ser que sufrió mareos reiterados y cuyos padres jamás fueron informados por la organización del campamento. Tuvo que ser ella, la propia menor, quien, usando el móvil que introdujo una compañera de Strangis, pues avisará a sus padres de este tema de salud, que en cualquier caso pues no es menor, que te marees repetidamente pues no es algo trivial y yo diría que merece asistencia médica inmediata, ¿no? Por tanto, por esas tres razones y sin prejuzgar a nadie por el simple hecho de decir que pertenece a un colectivo, profesionalmente me parecen testimonios muy verosímiles. Y alguien pensará, ¿y dónde estaban los padres en todo esto? ¿Acaso no sabían nada? Pues bien, son los padres de los menores quienes se enteran por sus propios hijos al terminar el campamento de las situaciones que han vivido. Y no sabían nada de las habitaciones mixtas y mucho menos de las duchas mixtas. Al menos aquellos que han denunciado no lo sabían. Parece ser que no fueron avisados por los organizadores. Por tanto, en este caso, según el testimonio de todos esos padres que están denunciando, se pasaron por alto todos los límites, incluso el consentimiento informado de los padres que tienen el derecho a saber en qué tipo de actividades se va a involucrar a sus hijos. A todo esto,
¿qué dicen los responsables del campamento? Que, por cierto, parece ser que no se les ha aplicado ningún tipo de medida cautelar, ni detención preventiva, ni prohibición de acercarse a menores, ni medidas de protección a las víctimas, ni orden de alejamiento. ¿Qué dicen? Bueno, lo de orden de alejamiento, además, tendríamos que eso es otro tema, ¿no? El tema de las pulseras. Bueno, en primer lugar, no niegan que los niños tuvieran que asearse en duchas mixtas. Lo que sí niegan es que fueran obligados a desnudarse. Lo que sucede es que, bueno, en psicología sabemos que hay formas de manipulación, de coacción, de presión psicológica, de obligar a los menores que pueden ser sutiles o que simplemente se ejercen desde la superioridad del yo soy adulto, yo soy el monitor y no te conviene decirme que no a esto o a aquello. Por tanto, habrá que estudiar muy bien al detalle qué pasó allí, cómo se dijeron las cosas, cómo se plantearon y cómo fueron percibidas por estos menores. Además, los monitores justifican este tipo de prácticas, de propuestas, bajo el argumento de no creer en la división por géneros, ¿no? Para los organizadores, en este sentido, las duchas mixtas no serían sino, en palabras de ellos, una oportunidad para normalizar todos los cuerpos, romper estigmas y liberarse de la vergüenza y la sexualización. La cuestión es que la desnudez es sexual. Aunque digas estar en contra del binarismo, podemos desexualizar algo que es íntegramente sexual. Es imposible. Y aquí, como en muchas otras cosas, la ideología ha perdido cualquier tipo de pensamiento científico al respecto. Dicen que ducharse juntos ayuda a desexualizar y nos lo tenemos que creer porque su ideología, que no la ciencia, lo cree así. Pero, pues, como decimos, no hay nada más sexual que la propia desnudez, ¿no? Ni nada más binario, además. Otra cuestión con respecto a las duchas, los responsables en ese mundo al revés dicen esforzarse por crear espacios seguros, supervisando y cuidando las duchas como cualquier otra actividad. Primero, pues no es crear un espacio seguro poniendo a adolescentes desnudos todos en el mismo lugar, sin importar sexo ni nada. Lo miremos como lo miremos, lo que crearon fue un espacio de vulnerabilidad y no de seguridad. Y yo no sé ustedes, pero toda mi infancia pues fui a la natación con la escuela y en la ducha pues cada uno se duchaba y no había nadie vigilando el tiempo de la ducha. En todo caso, cuando éramos muy chiquitos, ¿no? Pues había alguien que estaba a disposición de los menores para ayudar en el vestirse si alguien lo pedía, a abrocharse los cordones, lo que fuera, ¿no? O sea, para ayudar de forma puntual. Pero nada más. Obviamente había vestuario y duchas de niños y niñas por separado. Pero hablan de que supervisaban las duchas. ¿De qué modo, no? Porque los menores hablan de que se duchaban con ellos. A eso le llaman supervisar las duchas. Esa supervisión se realizaba duchándose junto a los menores completamente desnudos, como dicen los menores. Ni lo afirman ni lo desmienten estos responsables del campamento, lo cual es como mínimo curioso. No hace falta supervisar las duchas de adolescentes que saben ducharse por sí solos si no los metes en duchas mixtas todos juntos y revueltos, porque si no lo que estás dando a entender es que realmente estás viendo que en ello hay un riesgo, ¿no? Y que los estás exponiendo a una situación de vulnerabilidad. Por un lado, los demás adolescentes pueden entre ellos tener situaciones de vulnerabilidad, pero si además expones a un adulto a todo eso, bueno, pues más que vigilar es incrementar, ¿no? El nivel de vulnerabilidad de los menores. En tercer lugar, los responsables del campamento en su comunicado se escudan en una supuesta transfobia de los denunciantes y de los que critican este tipo de prácticas. Para ellos, criticar las duchas mixtas, según el propio comunicado que publicaron, es mensaje de odio. Ya solamente por criticarlo, aunque pueda haber ciencia detrás y podamos explicar que eso es una situación de vulnerabilidad por sí misma y ahí no entra la ideología, no. Entonces, si lo criticas, es mensaje de odio. Porque dicen
con este tipo de prácticas romper con estereotipos de género. Pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿no? Se rompen estereotipos de género haciendo que niños y niñas hagan las mismas tareas sin decir que estas tareas son propias de niños o de niñas. Pero ¿qué tiene que ver las duchas aquí, ¿no? De hecho, cuando se observan desnudos, como decíamos antes, en esas duchas ven algo muy claro, que existe una realidad biológica incuestionable. O tienes pene o tienes vagina y punto, ¿no? No podemos observar nada más binario ni nada más sexual que en el momento de vernos desnudos. Y por último, los responsables de este campamento lo que hablan es de una propuesta política y por tanto ética que cuestiona el binarismo. Por tanto, admiten estar politizando a los menores. ¿Es lícito que hagan esto y que además lo hagan sin el consentimiento de los padres? ¿Acaso politizar al menor e ideologizar su vida de ocio no puede interferir en el libre pensamiento y desarrollo natural? Tendríamos que pensar bien nuestra respuesta al respecto, porque admiten estar atentando contra la libertad del menor, inculcando ideología política. Pero lo que más debe llamarnos la atención es la confusión mental que tienen estos responsables, que confunden ética con política. La ética no viene marcada por la política, porque la política no es inherentemente ética, ni en su proceder, ni en su forma de pensar. La ética es inherentemente filosófica, no política. Y la realidad contrastada en todo esto, ¿cuál es? Antes de entrar a valorar cosas que, bueno, hace algunos años ni siquiera tendríamos por qué cuestionarnos, ¿no? Como si esto es realmente una situación de vulnerabilidad o no. 1. Las duchas mixtas fueron una realidad en ese campamento. 2. Que al menos la vestimenta era cuanto menos inadecuada por parte de los monitores. Ir en calzoncillos no es para nada normal. 3. Que los niños fueron supervisados en las duchas, en palabras de los propios monitores. Habrá que determinar de qué forma se desarrolló dicha supervisión, que, como decimos, no es para nada habitual cuando hablamos de niños que no presentan limitación física alguna para poderse duchar por sí mismos. 4. Los niños fueron sometidos a la ideología, a la politización de sus monitores. Ellos mismos aceptan que su propuesta es política. Pero además, ¿se puede usar el feminismo como escudo para justificar este tipo de prácticas? Deberíamos reflexionar sobre esto. De hecho, es una asociación feminista la que ha impulsado la denuncia mediática de todo lo que ha ocurrido en este campamento supuestamente feminista. 5. Es una realidad que la Ertzaina ha abierto una investigación. Eso será porque los relatos son suficientemente verosímiles y graves como para merecer una investigación. Sin embargo, es muy preocupante que la Fiscalía admite que el caso del campamento ha estado meses parado en el juzgado de Vitoria, que tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo y que no se ha hecho nada. Ni siquiera informaron a los padres o pararon el campamento. El Poder Judicial no hizo nada, pero el poder político, también conocedor de la situación, tampoco, porque parece que tanto la Diputación de Vizcaya como el Defensor del Pueblo, como el mismísimo gobierno vasco, parece ser que también tenían información sobre la mesa. Pero aquí nadie hizo nada por miedo a ser tránsfugos y por miedo a ser criticados por este lobby, ¿no? Por miedo a eso, prefirieron que el campamento siguiera y los expusieron a una situación de vulnerabilidad, de abuso con todas sus letras. Y por último, también es una realidad que, a pesar de tener constancia de lo que estaba pasando, también la administración pública era conocedora de que, 1, el inmueble no cuenta con autorización para llevarse ahí a cabo este tipo de actividades, que el campamento o actividad no consta en ningún tipo de registro público como centro educativo o colonia, y que por último se desarrollaba sin supervisión, sin los controles básicos que puede tener un SPLAI o un centro educativo cuando se desarrolla este tipo de actividades. Esto les eximía, por tanto, realizando estas actividades al margen de lo habitual, tener que cumplir con las formalidades que debe cumplir cualquier centro u organización dedicados a la infancia, como por ejemplo
que los monitores acrediten no contar con antecedentes por delitos de tipo sexual. Y sabiendo esto, aún así no hicieron nada. O sea que, bueno, nos da que pensar, ¿no? Y aquí es lo que más miedo me da. No me da miedo como profesional que puedan existir personas con ideas que expongan a situaciones de vulnerabilidad a los menores, que a verlas, haylas. Lo que me da miedo es que las autoridades, aún conociendo la situación, no sean capaces de hacer nada. De todo esto surgen 3 dudas para todos nuestros oyentes, al margen de la inacción por parte de las autoridades, que ha sido notoria y sigue siendo notoria a día de hoy, porque, como decimos, no se han tomado medidas cautelares. 1. ¿Podríamos calificar estas situaciones como de abuso o vulnerabilidad hacia los menores? El debate está ahí. Todas las televisiones han puesto el debate sobre la mesa poniendo en duda o cuestionando si lo es o no lo es. Desde que los menores se duchen juntos, todos revueltos, sean vigilados por adultos, que estos puedan ir desnudos total o parcialmente en el campamento, o que se puedan dar situaciones como chuparle el dedo de un pie a un monitor para que poder merendar, o que el monitor pueda ir en calzoncillos. ¿Eso es abuso? 2. La ideologización política podría ser también considerada una forma de abuso. Y, en tercer lugar, de ser así, ¿cuáles podrían ser las consecuencias psicológicas de todo esto? Todo desde la ciencia, como bien saben. Siempre hablamos desde una perspectiva completamente científica. De hecho, ya sabemos que hay menores que se encuentran traumatizados y han precisado atención psicológica. Y algunos de estos menores, obviamente, no quieren saber nada de ningún campamento de verano nunca más en su vida. Con respecto a lo primero, este tipo de conductas son abuso. Lo cierto es que quien no lo vea como un abuso tiene un problema. Por eso no entiendo tanto el debate en medios de comunicación. A lo mejor el tema es llenar horas de televisión, pero que tengamos dudas, eso también es peligroso, ¿no? Porque desde una perspectiva psicológica y por tanto científica, este tipo de situaciones, todas ellas pueden clasificarse como de vulnerabilidad extrema. Desde la exposición a la desnudez, de iguales en plena adolescencia o de adultos, ya sea total o parcial, todas ellas transgreden lo que es la privacidad y el consentimiento. Porque si los padres no dieron consentimiento, la cuestión es que los menores no pueden darlo. Y además, desde la psicología infantil, la privacidad es un derecho fundamental del menor que en este caso se ha visto totalmente comprometido cuando dicen que han sido obligados a este tipo de situaciones. A esto hay que sumarle que los relatos de los menores apuntan a un clima, como decimos, de presión. Situaciones en las que los adultos habrían abusado de su poder solicitando conductas tanto embarazosas como de sumisión. Lo del tema del dedo o lo del tema de que un menor se tenga que bajar los pantalones ante todos, ¿no? Hablamos, por tanto, que de confirmarse todo lo denunciado, no hay ninguna duda ni del abuso psicológico ni del trauma emocional infligido a estos menores. Y es que la incomunicación puede haber sido usada además como una forma de aislamiento psicológico, que el aislamiento psicológico es propio de las situaciones de maltrato. El aislamiento no solo les impide pedir ayuda a figuras de confianza, en este caso los padres, sino que además refuerza el sentimiento de impotencia y vulnerabilidad y, por tanto, lo que hace es agravar ese sentimiento de vulnerabilidad y agravar con ello el trauma consecuente, ¿no?, de haber vivido esta situación. Con respecto a si la ideologización política podría ser considerada abuso, hay que decir que exponer a los menores a ideologías, como ha sido el caso en el que se ha materializado a modo de experimento toda una ideología trans en un campamento infantil y sin consentimiento informado, como parece ser, de los padres, porque, como digo, de los propios menores no vale, no vale a estas edades, vulnerando el derecho de libertad de pensamiento y de expresión, lo es un abuso.
Además, en caso de que se constaten estas dinámicas de abuso de poder y manipulación, pues de una forma mucho más constatada lo es, ¿no? Claramente lo es, y de una forma además muy grave, porque es una ideologización coactiva. Estamos obligando a aceptar una realidad. Ni siquiera estamos trabajando desde la reflexión, desde el debate. No se hizo eso, sino que lo que se hizo fue obligar a vivir a estos menores en una ideología de unos monitores, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de todo esto? Según algunos estudios, hasta el 25% de los niños afectados podría desarrollar un trastorno por estrés postraumático derivado del abuso psicológico y sexual. Recordemos que no hace falta ni toqueteos ni relaciones sexuales plenas para considerar un abuso sexual. Por tanto, podemos considerar que aquí ha habido abuso psicológico y sexual. Pero hay muchos otros trastornos emocionales que se podrían presentar de aquí en adelante, porque el abuso interfiere en el manejo emocional, así como en la percepción de uno mismo y del mundo. Podrían presentar desde depresión, ansiedad, baja autoestima, hasta conductas autodestructivas. O sea que esto nos da a entender que esto no es una situación menor. Se ha puesto a los menores en una situación grave que puede traer consecuencias graves. Podemos hablar también de posibles cambios en la personalidad, que los padres vean diferencias en la forma de comportarse de sus hijos, cambios en su capacidad para adaptarse socialmente, comportamientos de aislamiento o problemas para relacionarse con otras personas, rechazo, irritabilidad, incluso agresividad como una forma de defensa cuando se sientan vulnerables. Sobre todo, dificultades para confiar en los adultos, ya sea en la escuela u otras instituciones, porque el abuso lo que hace es dañar la capacidad de estos menores para formar vínculos seguros en el futuro. Por tanto, el daño es evidente. Es probable que, fruto de todo este cóctel emocional, presenten problemas además de rendimiento académico. De hecho, la ansiedad y la depresión generan una sobrecarga emocional que puede interferir en habilidades cognitivas necesarias para el ámbito académico, como lo son la memoria, la atención o la resolución de problemas. Podemos percibir una cierta desmotivación, una incapacidad para cumplir con las expectativas escolares o para participar activamente en clase, pero si este cambio se da en periodo post-campamento y no se ha dado antes, pues sería consecuencia directa, o podríamos considerar que ha sido consecuencia directa de esta experiencia, sin lugar a dudas. Y no se puede descartar que además presenten problemas de identidad o confusión emocional, porque lejos de ayudarles, este tipo de prácticas pueden comprometer la integración de su identidad sexual y emocional, desde rechazando su propio cuerpo hasta experimentando confusión en relación a su orientación sexual o identidad de género. Justamente porque no se han encontrado en un ambiente seguro en todo esto, lo cual pues puede generar dudas y una distorsión profunda de la propia sexualidad. Este campamento, en principio, su argumento es que lo que querían era desexualizar, lo que querían era crear lugares seguros, pero lo que vemos es todo lo contrario. Además, en caso de demostrarse la obligación, la coerción, la coacción en todo esto, pues pueden internalizar la idea de que la desnudez, así como la sexualidad, deben ser vividas de manera impuesta, lo que puede exponerlos a situaciones de vulnerabilidad en relaciones futuras. No olvidemos que parece ser que el consentimiento no ha existido en ningún momento, sino un abuso de poder, según los testimonios que han trascendido a los medios. Otras situaciones que podrían presentarse, por ejemplo, abuso de sustancias o otro tipo de conductas de riesgo que pueden confundirse a veces como algo propio de la adolescencia, pero que podrían ser el resultado de esta experiencia, como resultado de una búsqueda de escapatoria emocional frente al dolor o el malestar generado por el abuso. De hecho, esta necesidad de gestionar el sufrimiento de este modo destructivo es un mecanismo de defensa que puede convertirse en un patrón crónico si no se aborda adecuadamente.
Y habrá que trabajar en muchos casos la vergüenza y la culpa, que son sentimientos comunes entre las víctimas del abuso, ya que a menudo se sienten responsables de lo sucedido o creen que de alguna manera lo han podido provocar. ¿Las consecuencias, los efectos del abuso y del trauma pueden extenderse a la vida adulta? La respuesta es que sí, el tiempo no borra las heridas, la terapia sí lo hace. Si dejamos pasar el tiempo porque no vemos grandes efectos a simple vista de lo ocurrido, no significa que no se haya provocado una alteración que pueda manifestarse más adelante en forma de dificultades en las relaciones amorosas, alteraciones en la satisfacción sexual y en el funcionamiento sexual o de otras formas, ¿no? Más allá de lo sexual o de lo romántico o afectivo. Por tanto, lejos de ser una anécdota, este experimento ideológico podemos calificarlo de campamento de los horrores, porque se han visto desvirtuados los límites interpersonales, se les ha sobreestimulado sexualmente de forma impropia para su edad y se ha visto vulnerado el derecho a la privacidad porque se ha visto alterada la percepción de lo que es normal o no en contextos sociales, a no ser que vayas a un lugar, a una playa nudista. Lo que ha ocurrido en este campamento es del todo menos normal. Y porque se ha visto alterada la percepción de lo que es seguro y no seguro para estos menores. Me explico, un lugar que tenía que protegerles y al cual sus padres les confiaron diciéndoles que iban a estar bien, que se le iban a pasar pipa, ¿no? Que se le iban a pasar genial, pues no ha sido seguro. ¿Qué es seguro y qué no es seguro? A día de hoy, estos adolescentes fuera del contexto del hogar difícilmente van a poder percibir un lugar como seguro sin la terapia adecuada. Y sobre todo esta alteración la vamos a ver más en niñas, que seguramente han sido pues, las que se han sentido de una forma más evidente, más vulnerables, ¿no? Y la vulnerabilidad, fuera de toda discusión, ha sido una realidad. El horror y el sufrimiento manifiesten de forma evidente o no el trauma, es un hecho porque el tipo de situaciones que se han dado y que los monitores han aceptado, el simple hecho de las duchas mixtas constituye científicamente hablando una situación de vulnerabilidad extrema. Personalmente, pues espero que las administraciones que se han quedado con los brazos cruzados todos estos meses hagan algo. De aquí en adelante, lo verdaderamente urgente es que las instituciones se movilicen de forma efectiva y dejen de anteponer la corrección ideológica al bienestar y la protección de los menores, que es lo que parece que ha ocurrido, que han estado más por la corrección ideológica, porque de no hacerlo, no solo perpetuarán el sufrimiento de las víctimas y de sus familias, sino que también caerán en la responsabilidad de una segunda victimización, esa que nace de la indiferencia institucional. Y aquí la ciencia es clara. Apoyo familiar, credibilidad familiar, o sea, que los padres crean el relato de sus hijos, e inicio inmediato de un proceso terapéutico. Todo esto es fundamental para la recuperación y la reconstrucción de la confianza. Por lo contrario, silenciar, relativizar, como se hacía en ese medio de comunicación, como comentábamos, o tergiversar el relato de estos menores, solo agravaría el trauma y generaría mayor daño psicológico. No olvidemos que si nosotros, los adultos, preferimos mirar hacia otro lado por miedo a ser llamados transfóbicos, o por el temor a la controversia ideológica, estamos renunciando a la protección de los más vulnerables, que son, en este caso, los menores. Así que el desafío está sobre la mesa, don César. ¿Qué pasará con este caso? Pues lo veremos, espero, en los próximos días. Espero que al menos tomen medidas cautelares, porque no solo es hacer justicia a estos menores, sino dejar de poner en riesgo a tantos otros que podrían participar en cualquier actividad parecida realizada por esta organización. Y hasta entonces, para tratar temas de total actualidad con perspectiva psicológica, siempre quedará la psicoteca, como ya saben, todos los miércoles aquí en La Voz. Pues efectivamente es así, esa es la realidad. Bueno, yo le voy a dejar un tema histórico
que además yo creo que encaja muy bien con todo lo que ha estado contando usted esta noche, y que es ese tema histórico que entonaban las figuras de la canción popular americana más importantes de la época, que era el famoso We are the world, we are the children, es decir, nosotros somos el mundo, nosotros somos los niños, y donde se hacía un llamamiento precisamente a esa protección de los menores, a esa protección de los niños. Le dejo con este tema y nos encontramos la semana que viene, Dios mediante. Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Y con estos compases de este tema absolutamente legendario, el We are the world, we are the children, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.